CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en esta transmisión del programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas. Me da muchísimo saludar a mi compañera Verónica Palafox. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, Ivonne de la Cruz, qué gusto estar contigo en esta ocasión. Las constituyentes marcamos precedentes. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta sección en nuestra entrevista aquí en Gafas Violetas. Hoy vamos a hablar sobre una campaña que se llama Politécnicas Abriendo Caminos, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, esta campaña que inició el día 11 de febrero, precisamente en el día en que se celebra este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y para hablar de ello, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Ana Cristina Olvera, quien es una de las voceras de esta campaña. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por esta oportunidad y sí, nos da mucho orgullo y mucho gusto estar iniciando esta gran campaña de Politécnicas Abriendo Caminos. ¿De qué va la campaña? Danos algunos detalles. Sí, bueno, esta campaña es toda una campaña que justamente se circunscribe dentro de dos fechas muy importantes a nivel internacional, que es, como bien lo mencionaste, Ujú. el 11 de febrero, que es el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, y el 8M, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, durante todo este, pues casi mes del año, vamos a estar, pues, resaltando el trabajo de las no solamente las científicas e investigadoras politécnicas, sino también de las jóvenes politécnicas, que en muchos casos desde los niveles de educación media superior, que es de donde empieza la educación politécnica, ya están realmente encabezando y llevando a cabo proyectos súper interesantes y que queremos visibilizar para poder así mostrarles a todas las niñas y las mujeres que su participación dentro de la ciencia, la tecnología, la innovación es fundamental para poder alcanzar una igualdad dentro de este sector y para que todas las mujeres podamos desarrollarnos en nuestro máximo potencial en todos los ámbitos y sobre todo en este tan importante que es el de la ciencia y la tecnología y que durante tantos años pues ha habido una disparidad de género. ¿Y qué medios van a utilizar para esta campaña? ¿Va a ser en medios abiertos o impresos? ¿Cómo la van a manejar? Sí, bueno, el Politécnico va a estar utilizando todas sus plataformas y se van a estar organizando actividades desde pues todas las escuelas, centros, unidades, etcétera. Todos van a estar organizando diferentes actividades. Entonces, bueno, el evento inaugural fue un conversatorio que tuvo lugar el pasado 11 de febrero, como bien lo mencionaron, en una de nuestras sedes más importantes, que es el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ahí en lo que se conoce como el Casco de Santo Tomás. Y ahí estuvieron presentes pues autoridades del instituto, pero lo más importante y el plato fuerte pues fue este conversatorio en donde estuvieron platicando politécnicas desde la media superior, como les decía, también pasando por la educación superior, por los posgrados, investigadoras y también una investigadora y también una egresada, es decir, como el círculo completo de lo que las politécnicas abarcan en toda la educación y la formación profesional y bueno, ya obviamente también en la práctica profesional, precisamente hablando de cómo las politécnicas pues han estado desde hace pues 90 años, ¿no? Que cumple precisamente este año el Politécnico, abriendo caminos para las mujeres en la ciencia y la tecnología. Y bueno, a partir de ese evento, otro también muy importante fue el 12 de febrero, donde en el Planetario Luis Enrique Erro también se citaron tres mujeres pues que están siendo pioneras y abriendo caminos en los entornos digitales, entre ellas una de las doctoras, la doctora Gloria Königsberg, que fue una de las mujeres que fue fundamental para conectar a México al Internet en 1989. También tenemos a otra politécnica que actualmente está trabajando en inteligencia artificial, en algoritmos de inteligencia artificial que resuelven problemas de salud, problemas sociales, y también a una ingeniera mecatrónica muy joven que también es divulgadora de la ciencia en redes sociales y que acerca las ingenierías a las mujeres jóvenes. Y bueno, a partir de estos eventos presenciales, que estos dos pues son, digamos, como el arranque. En todas las escuelas, los centros se van a estar organizando actividades. Es un programa muy completo, muy variado, que pues van a estar organizando desde diferentes frentes y también a través de las plataformas de redes sociales, van a estar contándose historias a través de videos y otros materiales audiovisuales de politécnicas que por supuesto pues están destacando y abriendo caminos en sus diferentes ámbitos. El 8 de marzo va a haber un encuentro de mentoras politécnicas porque también
Todo esta serie de actividades son parte de reforzar y relanzar la convocatoria de un programa muy importante que se llama Mentoras Politécnicas, en el cual, pues, estudiantes de nivel medio superior pueden elegir de otras politécnicas que están, pues, obviamente más avanzadas en sus carreras, tanto académicas como profesionales, y que están como voluntarias ofreciéndose como mentoras. Entonces, van a poder vincularse las politécnicas de nivel medio superior con otras politécnicas que están en otras etapas de sus carreras para que así se forme pues este modelo de mentorías un poco más cercanas entre las mujeres politécnicas. Y bueno, también muy importante es la participación de las redes de género en las unidades académicas y administrativas. En todo el Politécnico pues existen redes de género que se conforman con las diferentes personas que son parte de la comunidad, desde obviamente administrativos, personal de todo tipo docente y de todo tipo, de todos los tipos que hay en el Politécnico, para conformar redes de género. En cada una de las unidades académicas existen y estas redes también van a estar participando muy activamente en esta campaña. Te escucho con todas estas ramas que existen y me quedo pensando cómo es posible que digan que a las mujeres no nos interesa la ciencia, que no hay mujeres metidas en la ciencia, cuando tú me estás pues demostrando con unas cuantas palabras que hay una gran cantidad de oportunidades para que nosotros podamos estar ahí y que muchas sí están aprovechándolo. ¿Qué es lo que tú piensas que es lo que nos sigue fallando para que se tenga esta percepción todavía? Sí, pues precisamente creo que no es que las mujeres no nos interesemos. Existen diferentes niveles, ¿no? De situaciones por las cuales las mujeres no hemos podido alcanzar un desarrollo pleno en la ciencia y la tecnología, ¿no? Empieza desde muy pequeñitas, por ejemplo, los estereotipos de género que existen para cuando estamos educando y criando a las niñas. Existe un estudio, por ejemplo, a nivel internacional en el cual se habla de una brecha de los sueños, que más o menos a los 5 años las niñas empiezan a dejar de soñar con ser científicas, con ocupar posiciones de liderazgo, con ser la persona más inteligente pues en un sector, en un aspecto, ¿no? Porque interiorizan los estereotipos de género. Empiezan con situaciones como tú no corras porque te vas a ensuciar, si tenemos una nave espacial de juguetes, se la regalamos a un niño y no a una niña. A las niñas, pues las queremos tener sentaditas, calladitas, que no griten, que no corran, que no se expongan a actividades que sean demasiado peligrosas, ¿no? De algún sentido. Les regalamos juguetes que son más bien cuestiones de cuidado, cuestiones que las encasillan en ciertos estereotipos y que hacen que ellas empiecen a dejar de imaginarse en ciertos roles, ¿no? Entonces, empezando por ahí, hay estudios en México que hablan incluso de los 3 años, donde ya se empieza a interiorizar, pues que las niñas, pues lo que tienen que hacer es maquillarse, que lo que tienen que hacer es cuidar a los bebés, etcétera, y no crear, ¿no? No les dan estos cubos de Lego para poder crear, no les dan herramientas, etcétera, donde tienen que desarrollar otras habilidades. Y después, pues va habiendo diferentes circunstancias en la cadena, donde cuando llegamos ya a los sectores académicos o de ciencia o de tecnología, vemos que está habiendo cada vez más por todas estas campañas, pues mujeres que sí se animan a entrar, pero el ambiente sigue siendo en muchos casos hostil para ellas en diferentes aspectos, ¿no? Y por eso a veces no llegan. Ahora lo que buscamos es que más mujeres ocupen lugares de liderazgo, lugares directivos dentro de la ciencia y la tecnología. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo un boom de la inteligencia artificial y de muchas herramientas digitales, todas estas herramientas han sido creadas por cierto tipo de personas y por lo tanto tienen sesgos muy importantes. Y si las mujeres no empezamos a tener decisiones, puestos de decisión en este tipo de desarrollos tecnológicos y científicos, estos pues estereotipos y sesgos pues se van amplificando por las mismas herramientas tecnológicas.
Sí, hemos escuchado casos y sobre todo ahora ya no tanto, ¿no? Pero personas, mujeres que estudiaron precisamente en el Politécnico, estas carreras técnicas, las ingenierías y todo, ¿no? Y nos cuentan lo difícil que les fue estar, eran grupos de puros hombres, ¿no? Tengo una amiga que dice, era la única mujer en una ingeniería y que estaba y entonces, dice, y finalmente y te tachan de que tú no tienes esta capacidad intelectual, ni de razonar, ni de nada para estar en las ciencias exactas, ¿no? Que muchas veces sucede eso, ¿no? Pero pues creo que ha ido evolucionando esto, ¿no? No sé tú cómo, desde lo que tu experiencia, como lo vas viendo, cómo ha ido evolucionando, o sea, como decías, ¿no? Sigue habiendo un cierto rechazo de los compañeros, de los profesores, me imagino también, ¿no? Pero hay muchas mujeres ya dentro del Politécnico, ¿no? Y sí, ¿cómo se sienten? ¿Han tenido estas experiencias, ¿no? ¿Se sienten realmente iguales o se sienten que las hacen a un lado? Sí, desafortunadamente todavía escuchamos mucho esto, ¿no? De es que yo era la única mujer del salón, es que yo era la única mujer en la junta, ¿no? Es que yo era la única mujer en esta empresa, en este proyecto de tecnología. Y bueno, sí ha ido cambiando poco a poco. Ahora en el Politécnico hay mucha más presencia de mujeres que en décadas pasadas. Yo creo que sí se está acercando bastante a la paridad de género, pero sí sigue habiendo, obviamente, sigue arrastrándose algunas cuestiones de este tipo de pensamientos, ¿no? Pero esa es justo la labor que queremos hacer, porque cuando las mujeres tienen puntos de referencia, de ver que hay mujeres que están haciendo lo que a ellas les interesa hacer, pues les da menos miedo meterse a este tipo de mundos. Pero sobre todo, creo que lo más importante que se está haciendo no es ya tanto decirles o decirnos a las mujeres que sí podemos y que nos atrevamos, porque sabemos que sí podemos, es algo que lo sabemos y lo practicamos todos los días y nos esforzamos, sino más bien seguir trabajando los entornos, ¿no? Para que se vayan ya quedando atrás estas ideas de que hay diferencia de capacidades entre mujeres y hombres y que los ambientes en donde están las mujeres se vuelvan cada vez pues más propicios a que nos podamos desarrollar sin que haya ningún prejuicio pues que esté ya de antemano dado en el entorno, y que así podamos desarrollarnos de manera adecuada. Entonces, ya no es solo invitar a las mujeres a que se atrevan, las mujeres ya se están atreviendo, ya lo estamos viendo, ya sabemos que sí podemos hacerlo, sino también cambiar el entorno, cambiar cómo las instituciones abrazamos todas estas capacidades de las mujeres. Ahora, de alguna forma, las niñas hoy tienen más oportunidades de sacar provecho a estas oportunidades, tienen menos sesgos y menos prejuicios que combatir comparado con otras que son pues ya más adultas y que se enfrentaron a todo esto que ya platicaban. ¿Sería diferente la campaña que están realizando enfocada hacia las menores y hacia las adultas o están planeando más o menos lo mismo? Pues como les comentaba, justamente queremos abrazar a todas las diferencias de edades que hay en el Politécnico, desde las chicas de medio superior, es decir, nivel preparatoria, hasta el posgrado e incluso las egresadas, ¿no? Entonces, por eso justamente se está generando esta vinculación de mentorías para que precisamente las jóvenes, las chicas que están entrando en el mundo de la ciencia y la tecnología y en el mundo politécnico, puedan tener contacto directo y referentes con las politécnicas que ya están más avanzadas en sus carreras, tanto académicas como profesionales. Entonces, justo lo que queremos es vincular intergeneracionalmente a las mujeres para que, como tú bien dices, estos beneficios o más bien estos techos de cristal que ya han roto las mujeres que ya están más avanzadas en sus carreras profesionales y académicas,
puedan jalar y hacer que las chicas más jóvenes puedan gozar de estos beneficios de manera plena y completa y no y sin tanto, digamos, como esfuerzo o trabas como lo pudieron tener las primeras pioneras que han logrado romper estos techos de cristal, ¿no? Entonces, justo creo que lo que pretende esta campaña es esta vinculación para poder abrazar desde las niñas hasta las mujeres, bueno, en este caso jóvenes, eh, hasta las mujeres de todas las edades, para que se convierta en una cadena, ¿no? Y justamente creo que de eso se trata, porque muchas veces también nos hacen creer que las mujeres somos enemigas entre nosotros, ¿no? Y esto es completamente falso. Y justo es lo que queremos demostrar, que los caminos que hemos abierto muchas, pues están abiertos y queremos que más mujeres caminen por ellos, ¿no? Tal vez podamos ser las primeras, pero no queremos ser las únicas y mucho menos las últimas. Y precisamente hablando de esto, pues quisiéramos hablar un poco también de ti. ¿Cómo fue que te empezaste a dedicar al periodismo científico? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Porque no sé en qué momento dijiste, voy a enfocarme en eso. Cuéntanos un poco también de ti, cómo fue esta incursión sobre este periodismo. Sí, pues justamente a mí lo que me sucedió fue que yo llevaba ya años en el periodismo y en los medios masivos y me empecé pues como toda integrante de mi generación, en el que hubo un boom de herramientas digitales, de plataformas de redes sociales, etcétera, y que nuestra generación empezó a cambiar la forma en que nos relacionábamos, en que consumíamos noticias, incluso los temas que se movían a través de los medios digitales eran diferentes a los que llevaban los medios tradicionales. Entonces me empecé a dar cuenta de que había muy poca información sobre cómo aprovechar estas nuevas herramientas en los medios masivos y en los medios tradicionales. Y me empecé a dar a la tarea de traer esta información sobre plataformas digitales, sobre medios digitales y sobre todas estas herramientas, sobre todo tecnológicas que se estaban abriendo y le estaban abriendo posibilidades a la gente de hacer cosas que antes no se podían hacer. Entonces, esto fue lo que empezó a llamar mi atención y así fui viendo que había muy pocos espacios donde se acercara este conocimiento al público masivo y se convirtió pues en mi vocación tratar de llevar esta información a la mayor cantidad de gente posible, porque me empecé a dar cuenta de que el mundo científico y tecnológico era muy cerrado, el científico todavía más, y que precisamente ahí se juega mucha parte de nuestro futuro. Y si no conocemos lo que está sucediendo en este mundo, pues no tenemos mucha participación en nuestro propio futuro, ¿no? Entonces, de ahí fue que yo empecé a dedicarme a esto. Ana Cristina, tú también tuviste que romper esos techos de cristal dentro del periodismo y más en una especialización como la que tienes. Cuéntanos sobre ello. Sí, pues hay muy pocos y muy pocas menos periodistas de ciencia y comunicadoras de ciencia y de tecnología. Y cuando yo empecé a hacerlo, pues había muchísimas menos. Actualmente, afortunadamente, gracias a las redes sociales, hay muchas jóvenes y no tan jóvenes que se están atreviendo a volverse comunicadoras de la ciencia y justamente compartir sus mismos conocimientos, porque muchas de ellas son ingenieras, son científicas y están utilizando las plataformas de redes sociales y creando, llegando a grandes audiencias y eso me da muchísimo gusto. Pero cuando yo empecé hace más de 10 años, pues esto era inexistente, ¿no? No había figuras de casi de mujeres que hicieran comunicación de la ciencia ni comunicación acerca de la tecnología. Y pues sí, esto ha sido ir rompiendo esos estereotipos, esos techos de cristal. A mí me ha tocado también pues dirigir proyectos institucionales de comunicación de la ciencia desde muy joven y siendo mujer. Entonces esto ha sido toda un cambio de paradigma y creo que cada vez se está abriendo un poco más y eso a mí me emociona mucho, pero sí quiero expresar que falta mucho más, ¿no? O sea, realmente la cantidad de información de ciencia y tecnología, o sea, ustedes lo han vivido, lo vivimos cada día. La ciencia y la tecnología está transformando el mundo
cada segundo en nuestra época. Estamos viviendo en una época en donde realmente los avances tecnológicos y científicos están a 1000 por hora. Entonces, masificar esta información es vital para que podamos ser conscientes de lo que está sucediendo y participar, porque justamente se cierra ese círculo, ¿no? ¿Cómo tenemos más científicas y más personas que se dediquen a la tecnología? Pues porque les llega el conocimiento sobre lo que está sucediendo y entonces saben qué es lo que está pasando y se ven y nos vemos a nosotros mismos participando en este mundo. Pero en nuestros países, pues existe ahí un vacío, ¿no? O se desarrolla la ciencia, la tecnología, pero eso no nos llega, no solo no nos llegan muchas veces la misma ciencia y tecnología, sino que no nos llega la información. Entonces, necesitamos construir ese puente que es mediante la comunicación y la masificación de la información, apropiación del conocimiento, para que desde muy jóvenes, muy pequeñas, muy pequeños, podamos entender qué es lo que está sucediendo en la ciencia y la tecnología y nos veamos y entonces podamos optar por este tipo de carreras. Y uno de los retos, ¿no? De quien está en los medios, ya sean digitales, electrónicos o impresos, pues para comunicar la ciencia, pues ha sido esto, ¿no? Que decía, yo recuerdo hace años que decían, ay, no, un programa de ciencia, ay, es como si estuviera en la escuelita, ¿no? Bien, me están dando ahí mil conocimientos y no sé. Pero ¿cómo hacerlo para que sean este atractivo, para, como dices, para que a todos nos atraiga, a todos nos llegue y todos pues estemos pendientes, ¿no? De estos avances y que pues, finalmente se involucran en nuestra vida cotidiana, pero no sabemos ni cómo, pero estamos en contacto con ellos, pero ¿qué pasa? ¿De dónde? ¿Cuál es su origen? Todo esto y cómo hacerlo atractivo para las audiencias, la- las cuestiones científicas. Pues creo que justamente una de las claves es en no perder de vista que para quién es esta información, ¿no? Siempre, muchas veces lo que sucede con las personas de ciencia que intentan comunicar sus investigaciones es que están tratando de hablarle a un público especializado o que entiende de lo que están hablando porque se manejan en el mismo ámbito, en la misma rama de la ciencia, en las mismas investigaciones, pero lo que como comunicadores de ciencia, comunicadoras de ciencia debemos hacer es tener siempre en mente quién es nuestro público. Y yo no creo que haya mala comunicación de la ciencia ni buena comunicación de la ciencia. Más bien hay diferente tipo de comunicación de la ciencia y hay público para todo tipo de comunicación de la ciencia. En mi caso, yo intento llevar la información científica a un público masivo, a público no especializado. En cada producto son diferentes tipos de público. Entonces, lo que siempre tenemos que tener en mente es qué le interesa saber a nuestro público de esa ciencia que queremos comunicar, por qué es relevante e importante para ellos, para que podamos conectar y así las personas puedan apropiarse de ese conocimiento, hacerlo suyo y entender cómo es relevante en sus vidas y en su desarrollo. Siempre tener eso en mente y bueno, por supuesto, obviamente no perder el rigor científico, siempre investigar y tener las fuentes muy claras, pero si no tenemos en mente siempre a la persona a la que le estamos comunicando, pues perdemos justamente lo que queremos, que es la atención y es servirle a las personas, porque eso es lo que busca este tipo de comunicación de la ciencia que le sirva a las personas, que sea un servicio, es comunicación pública de la ciencia. A mí me entusiasma particularmente que estén enfocándose en esta campaña en impulsar a las mujeres y las niñas a que se metan más a hacer tecnología, ciencia, divulgación, porque voy a intentar explicarlo sin sonar tan extrema, ¿no? Pero cuando hablamos de la creación de mujeres científicas, hablamos, por ejemplo, de el Wi-Fi, ¿no? Que tengo entendido que fue creado por una mujer.
Y de repente vemos algunas creaciones que han hecho hombres, varones, y resulta que son cosas tan extremas y tan peligrosas como una bomba atómica. Entonces, me entusiasma mucho ver que hay la posibilidad de crear todavía más cosas buenas. Por ejemplo, la inteligencia artificial hoy se usa para alterar fotografías de mujeres, para difundirlas y hacer creaciones de mujeres desnudas cuando no estaban así, ¿no? Alterar estas fotografías. Y tengo esa idea de que nosotras creamos o hacemos uso de la tecnología de forma diferente. No sé cómo lo veas tú, Ana Cristina. Pues sin duda la tecnología es una herramienta, en todos los casos es una herramienta, ¿no? Y depende mucho de la persona que usa esa herramienta y bueno, también obviamente de la persona que crea esa herramienta, ¿no? En muchos casos, eh, pues los usos que pueda tener y si pueden ser perjudiciales o benéficos, ¿no? Em, Sin duda no podría afirmar que depende del género para qué utilizamos una herramienta, pero sí puedo afirmar que solamente teniendo la participación de las mujeres en la misma proporción que la de los hombres, las herramientas tecnológicas van a alcanzar su máximo potencial posible, ¿no? No podemos no podemos no tener toda esta perspectiva de un sector de la población que es la mitad, por lo menos, de los seres humanos, ¿no? Entonces, nos estamos perdiendo de precisamente todo lo que las mujeres pueden aportar al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, sin duda alguna, es muy emocionante que haya cada vez más espacios para las mujeres para crear para desarrollar ciencia, para crear tecnología, porque todo ese potencial pues se puede utilizar para resolver los problemas que necesitamos resolver con urgencia. Y muchos de esos problemas son problemas que afectan al género femenino y que si no tenemos la visión de las mujeres, pues difícilmente se van a resolver, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, en la ciencia médica, ¿no? Hay tantos problemas del género femenino que han sido ignorados por muchísimos años, pues porque no había mucha participación de mujeres en estos ámbitos y por lo tanto, pues es, digamos, lógico que cuando hay más participación de hombres que no tienen este tipo de problemas de salud, por ejemplo, sabemos muy poco sobre el ciclo menstrual, sabemos muy poco sobre muchos aspectos de la salud femenina que no se han estudiado sobre la menopausia, por ejemplo, ¿no? Que son problemas que afectan a la mitad de la población del mundo y que no se hayan estudiado y resuelto a profundidad o sobre la maternidad, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos estudios apenas muy recientes de cómo la leche materna tiene composición y tiene propiedades impresionantes, ¿no? Increíbles de cómo cambia el cerebro de las mujeres por la maternidad, de cómo el cuerpo sufre transformaciones mucho más profundas de lo que de lo que se creía, ¿no? Y es muy poco el estudio que existe acerca de esto. Y pues imagínense, la maternidad, que es la que da origen a toda la especie humana, pues es algo que no se ha estudiado casi, ¿no? Entonces, justamente por eso es importantísimo que las mujeres participemos en la ciencia y la tecnología, porque nosotras que tenemos estos problemas y los vivimos, pues somos las idóneas para buscar las respuestas y resolverlos. No digo que las únicas, obviamente, pero la muestra está en que no se han abordado, pues porque no parecían relevantes a las personas que estaban desarrollando la ciencia. Pues está muy interesante todo este tema de las mujeres en la ciencia y esta perspectiva, ¿no? De mirarla con ojos de mujer y los intereses que tenemos la mitad de la población, ¿no? Que somos las mujeres. Pero bueno, ya el tiempo ya nos comió, pero te agradecemos mucho haber estado aquí y si quieres recomendarnos alguna, algún programa, alguna cuestión donde podamos nosotros informarnos más sobre estos avances científicos, pues si quieres decirnos, y ya para concluir. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, obviamente les recomiendo que a través de todas las plataformas digitales
del Instituto Politécnico Nacional y de todas sus escuelas, unidades, centros, estén pendientes de esta campaña de Politécnicas Abriendo Caminos. Utilizando el hashtag lo van a poder rastrear y ir buscando todos los eventos y las actividades que van a ser muchas. Y bueno, también les recomiendo que sigan Conversus, que es la revista de divulgación de la ciencia del Instituto Politécnico Nacional, que obviamente se suma a esta campaña, pero es una agencia informativa también de ciencia y tecnología donde van a poder estarse enterando de todas o muchísimos de los avances científicos y tecnológicos que se desarrollan en el Politécnico y que pueden consultar a través de las redes sociales, de YouTube, de Spotify, y así pues estar al tanto todo el tiempo de estos avances. Pues muchas gracias por esta entrevista y pues esperemos que nos podamos ver en otra ocasión. Muchas gracias. Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Yachankichu pitajkanki, ayin warmikuna kakurja, ayin harikuna kakurja. Patun suyukuna kakurja. Echa yuyaspaja. Kuyakunki pin kainikita. Yachani ripunaykita manana tinichu tikrachita awas pachay punchauta Hawaspa kiari puchkan rimas pañuja manta huktuta para piripuku uchkan Hawachkan chichanki ayata Hawachkan chichanki ayata Hawachkan chichanki ayata Hawachkan chichanki ayata Punchauta waga Punchauta waga Punchauta waga Yachani ripunaykita mananga tinichu tikrachita awas pachay punchauta Hawaspa kiari puchkan rimas pañuja manta huktuta ripuku uchkan Hawachkan chichanki ayata Hawachkan chichanki ayata Hawachkan chichanki ayata Hawachkan chichanki ayata Punchauta waga Punchauta waga Punchauta waga
llapanchik hinallam Hawachkanchik chakiyayata Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX feministas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, el programa de las Constituyentes MX feministas. Vero, muchas gracias. Y bueno, tengo una frase de esta escritora Jane Austen, nuestra escritora británica tan reconocida, y ella tenía una frase que dice: los hombres tienen el poder de elegir y las mujeres de rechazar. Entonces, Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX feministas.